¿Te imaginas que esa persona que hoy parece haberse alejado no pueda sentir paz, no pueda llenar el vacío hasta que esté nuevamente contigo? ¿Te imaginas que tu simple ausencia comience a pesarle más que tu presencia pasada? No es un sueño, no es una fantasía. Es una posibilidad real cuando aprendes a activar el poder energético de tu mente y corazón. Hoy te voy a mostrar cómo lograrlo. Y no solo eso, vamos a descubrirlo juntos a través de un caso de éxito real. Carla era una mujer que lo había dado todo en su relación. Amor, comprensión, apoyo, hasta energía. Pero un día, sin muchas explicaciones, él se fue. Dijo que necesitaba espacio, que ya no sentía lo mismo. Carla, destrozada, hizo lo que la mayoría haría: buscar respuestas afuera, suplicar, intentar convencer, hasta que se encontró con el trabajo de Joe Dispenza. Y ahí todo cambió. Decidió hacer algo que nunca antes había intentado: dejar de luchar por fuera y comenzar a transformar su vibración interna. Empezó por algo tan simple como sentarse en silencio, respirar profundo y visualizar. Pero no visualizar a él volviendo. Number, visualizarse a sí misma, en paz, en plenitud. Comenzó a meditar cada mañana y cada noche con una intención clara: elevar su frecuencia hasta convertirse en alguien tan magnético, tan centrado, tan auténtico, que su sola energía fuese imposible de ignorar. Pasaron días, luego semanas, y entonces ocurrió lo impensable. Un mensaje: no puedo dejar de pensar en ti, siento un vacío enorme y no sé por qué. ¿Estás bien? Él no sabía lo que pasaba, pero Carla sí. Su energía lo estaba llamando, no desde la necesidad, sino desde la vibración del amor propio más profundo. Esto no es magia, es ciencia energética. Joe Dispenza ha enseñado durante años que nuestro corazón y cerebro emiten un campo electromagnético medible. Y cuando alineamos pensamiento y emoción, creamos una señal coherente que no solo nos transforma a nosotros, sino que influye en la realidad exterior. Cuando dejas de aferrarte al resultado y comienzas a sentir desde ya la versión futura de ti mismo, el campo responde. Y las personas, sin saber por qué, comienzan a sentir tu ausencia como un vacío que solo tu energía auténtica puede llenar. No necesitas rogar, no necesitas convencer, necesitas recordar quién eres y activarlo desde dentro. Si estás viviendo algo parecido, si alguien se ha alejado o si sientes que ya no conectan como antes, no empieces por buscar estrategias externas. Empieza por volver a ti. Hazlo ahora. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo y pregúntate: ¿quién soy cuando me amo sin condiciones? ¿Qué energía emito cuando ya no busco ser suficiente para otro, sino que simplemente soy? Visualízate ya con esa presencia irresistible, con esa calma interna que se siente desde lejos. No es el ego. Es tu alma conectada a una fuente más grande. Es esa vibración la que hará que esa persona sienta tu ausencia, no como una distancia, sino como una falta de armonía en su propia vida. Y aquí apenas estamos empezando, porque lo más poderoso que Carla descubrió vino después, cuando entendió que este proceso no solo trajo de vuelta a su expareja, sino que cambió por completo la forma en que ella se relacionaba con el amor. Y eso, precisamente, es lo que te voy a contar en la segunda parte de este video. Pero antes, quiero saber de ti. ¿Has sentido ese vacío? ¿Has intentado recuperar tu energía después de una ruptura? Déjame en los comentarios. Estoy listo para vibrar diferente. Y comparte lo que estás viviendo. Tu historia puede ayudar a otros. Y si este mensaje resonó contigo, quédate hasta el final, porque aún queda información poderosa que necesitas conocer si realmente quieres que esa persona no pueda estar en paz hasta volver a ti. Carla no sabía que el verdadero poder no estaba en enviar mensajes, en hacer que él la viera en redes o en intentar llamar su atención desde el miedo. El verdadero poder se activó el día que decidió enfocarse en su energía interior.
A través de la práctica de la meditación guiada por los principios del Dr. Joe Dispenza, entendió que si quería influir en su realidad, primero tenía que ser coherente con sus pensamientos, sus emociones y su campo vibracional. Dejó de vivir en el recuerdo del dolor y comenzó a vivir en la anticipación del amor. Y esto no significa imaginarse a esa persona arrodillada rogando, sino visualizarse a sí misma plena, suficiente, vibrando desde el amor propio más elevado. Comenzó a aplicar técnicas como la respiración profunda para regular el sistema nervioso, la repetición de afirmaciones desde el corazón y la visualización de una escena futura donde ella ya se sentía amada, sin importar por quién. Poco a poco, esa versión más luminosa de Carla fue emergiendo. Y algo curioso pasó. No solo él volvió a buscarla, sino que otras personas comenzaron a aparecer, atraídas por su presencia renovada, como si algo en su energía gritara: «Estoy viva, estoy completa, estoy lista». Lo que Joe Dispenza llama la coherencia corazón-cerebro estaba en marcha, y eso se sentía a kilómetros de distancia. Ella se convirtió en una antena vibratoria. Al dejar de enfocarse en la ausencia y comenzar a habitar la plenitud, su campo electromagnético se expandió. Él, sin saber por qué, comenzó a tener sueños con ella, a revisar conversaciones pasadas, a sentir una nostalgia inexplicable. Porque cuando una persona entra en ese estado de coherencia interna, comienza a influir en el campo cuántico, y ahí no hay barreras físicas ni distancia emocional. ¿Por qué pasa esto? Porque la energía no miente. Cuando tú vibras desde la necesidad, la otra persona lo siente y se aleja. Pero cuando vibras desde la certeza de que eres amor, de que estás completa contigo misma, la atracción se vuelve inevitable. Y aquí es donde muchos fallan. Intentan aplicar estas ideas desde la mente racional, sin emoción, sin coherencia real. Pero Carla lo hizo diferente. Ella no esperaba resultados rápidos. Solo se comprometió con su transformación. Y el universo respondió. Esto no es una historia aislada. Hay cientos de testimonios de personas que, aplicando las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza, han logrado no solo manifestar relaciones perdidas, sino crear relaciones mucho más auténticas, más conscientes y profundas. Porque la clave nunca está en el otro. La clave está en ti, en tu frecuencia, en tu vibración, en lo que estás emanando al campo cuántico. Y si tú logras sostener ese estado del ser, te vuelves magnético, inevitable, inolvidable. Él o ella puede intentar seguir adelante, puede distraerse, puede negar lo que siente, pero no podrá evitar sentir el vacío de tu ausencia cuando tú habites ese lugar tan alto de amor propio, que tu energía comience a hacer eco en su conciencia. Porque como dice Dispenza, el campo responde no a lo que queremos, sino a lo que somos. Por eso quiero que hoy te preguntes, ¿estás vibrando como la persona que ya tiene esa relación ideal? ¿Estás pensando, sintiendo y actuando desde el futuro que quieres vivir? ¿O sigues anclado en la historia del rechazo, la carencia o el abandono? Cambiar tu energía no es fácil, requiere compromiso, pero es posible. Y cuando lo haces, no solo esa persona comenzará así a sentir tu ausencia como un peso insoportable. Tú comenzarás a sentirte tan en paz contigo mismo que ya no dependerás de que vuelva. Y es en ese instante, cuando ya no lo necesitas, cuando sucede la magia, la manifestación. Y esto no es todo. En la siguiente parte te mostraré la técnica específica que Carla aplicó durante 21 días para entrar en esa coherencia energética. Es una combinación poderosa de meditación guiada, visualización creativa y un ejercicio cuántico que, según Joe Dispenza, acelera la manifestación porque entrena al cuerpo para sentir el futuro como si ya fuera presente. Pero si quieres descubrirlo, necesitas seguir conectado. Aún queda información clave que puede marcar la diferencia entre seguir esperando o comenzar a manifestar. Quédate hasta el final del video, porque si no, no lo vas a lograr. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios,
¿Has sentido alguna vez que alguien te piensa incluso en la distancia? ¿Has experimentado esa conexión inexplicable con alguien? Escríbelo abajo y comparte tu experiencia. Tu historia puede inspirar a otros. Y lo más impactante es que Carla no fue la única. Decenas de personas han comenzado a reportar lo mismo. Cambios profundos en su realidad amorosa a partir del momento en que decidieron cambiar su energía. Pero esto no es solo una cuestión de repetir afirmaciones sin convicción o visualizar desde el ego. La diferencia la hace la emoción. Joe Dispenza lo explica claramente. Si no logras involucrar a tu cuerpo emocionalmente en la visión del futuro, estás simplemente imaginando, no creando. Carla lo entendió y por eso aplicó la técnica completa. Se despertaba cada mañana y antes de mirar su teléfono, se sentaba a meditar. Durante esos minutos, sentía en su cuerpo la emoción de ya estar con esa persona ideal. No necesitaba saber quién era. Solo conectaba con la sensación de plenitud, de calma, de compañía profunda. Su corazón latía distinto. Su respiración se volvía más lenta. Y en ese estado, visualizaba momentos específicos de su día como si ya estuviera en una relación armónica. Su sistema nervioso comenzaba a reprogramarse. Su cuerpo dejaba de reaccionar al pasado y empezaba a anticipar un futuro nuevo. Esa fue la clave. Además, Carla incorporó una práctica poderosa que muchos pasan por alto: el desapego consciente. No se trata de dejar de querer, sino de dejar de necesitar. Cuando tú le das al universo la señal de que ya estás completo, que ya tienes lo que deseas a nivel energético, el universo comienza a buscar las coincidencias que te llevarán a esa realidad. Y lo más curioso fue que, una semana después de comenzar con esta práctica diaria, su expareja, que llevaba meses sin escribirle, apareció con un mensaje cargado de nostalgia. ¿Qué había cambiado en lo externo? Nada. Pero en su interior, Carla ya no era la misma. Su frecuencia, como explica Joe Dispenza, había comenzado a emitir una señal tan clara, tan coherente, que su antigua pareja no pudo ignorarla. Sintió el tirón energético, el vacío inexplicable que solo ella podía llenar. Porque cuando tú estás alineado, tu energía habla más fuerte que tus palabras. Lo que Carla hizo fue sostener la visión de su nuevo yo sin renunciar. Hubo días en que dudó, en que la mente antigua quería volver, pero ella se mantuvo firme. En vez de obsesionarse con el resultado, se obsesionó con su evolución. En vez de buscar señales afuera, se convirtió en la señal. Y aquí es donde entra lo más importante. Tú también puedes hacerlo. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener la vida resuelta. Solo necesitas decidirte. Elegir cada día sintonizarte con tu yo futuro. Dejar de contar la vieja historia y empezar a vivir desde la energía de quien ya tiene lo que desea. Recuerda, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Ahora bien, no quiero que te detengas aquí, porque lo más profundo aún está por revelarse. En los próximos minutos te voy a enseñar la técnica exacta que Carla usó para anclar esa nueva versión de sí misma. Es un ejercicio guiado, paso a paso, que combina respiración consciente, activación del corazón y visualización cuántica. Es la práctica que transforma deseos vagos en resultados tangibles. Pero si no te quedas hasta el final del video, te vas a perder lo más importante. Y créeme, esa información puede ser la diferencia entre seguir repitiendo patrones o manifestar una relación completamente nueva y alineada. Así que dime en los comentarios, ¿qué parte de esta historia conectó más contigo? ¿Te has sentido alguna vez atrapado en un ciclo emocional del que no sabías cómo salir? Escríbelo abajo, porque cuando compartes, no solo te liberas, también inspiras a otros. Y recuerda, aún queda información poderosa por descubrir. Quédate hasta el final del video, porque si no lo haces, simplemente no lo vas a lograr. Y fue en ese momento, cuando Carla entendió que la clave no era buscar a alguien para que llenara su vacío,
sino convertirse ella en la fuente de su propio bienestar, que todo cambió. Empezó a utilizar lo que Joe Dispenza llama la reconfiguración del campo cuántico. No se trata solo de imaginar un resultado, sino de vivir desde el estado emocional de ese resultado, como si ya fuera real. Carla dejó de decir, quiero que vuelva, y comenzó a declarar, yo ya soy amor, ya vivo en la frecuencia del amor. En vez de visualizar una reconciliación con desesperación, comenzó a sentir una conexión amorosa consigo misma. Y en ese momento, cuando su vibración dejó de depender del comportamiento de otro y se volvió coherente, fue que la magia sucedió. Porque cuando tú cambias tu energía, tu entorno se ve forzado a responder. No es una cuestión de suerte, es física. Cuando vibras en carencia, atraes ausencias. Cuando vibras en plenitud, llamas a las coincidencias que encajan con ese estado. La antigua pareja de Carla, que parecía haberla olvidado por completo, empezó a tener sueños con ella, a sentir ansiedad sin razón aparente, a revisar sus redes compulsivamente. Su mente consciente no lo entendía, pero su subconsciente estaba reaccionando al nuevo campo energético de Carla. Lo que una vez no le dolía, ahora se volvió insoportable. El silencio empezó a pesar. La distancia se convirtió en incomodidad. Y es que el universo entero responde a la coherencia interna, no a las palabras vacías. Lo más importante que Carla hizo fue mantener esa nueva energía de forma constante. No bastó con una meditación ocasional, ni con una visualización rápida al día. Se comprometió con su transformación. Usó la técnica de respiración guiada de Dispenza. Activó el centro energético del corazón y luego visualizó el futuro como si ya estuviera sucediendo. Pero no se quedó en el plano mental. Permitió que su cuerpo se impregnara de esa nueva química emocional. Lloró, se rió y sintió amor como si ya estuviera siendo abrazada. Así es como se crea desde el campo cuántico, no con deseo, sino con certeza. Pero esto solo es una parte del proceso. Aún queda una pieza fundamental. ¿Cómo mantenerte firme cuando el mundo externo todavía no te muestra resultados? Es ahí donde la mayoría fracasa. Carla también tuvo días de duda, días en los que sintió que nada estaba cambiando. Pero en vez de rendirse, decidió profundizar. En esos momentos es cuando más necesitas reafirmar tu compromiso con el yo que quieres encarnar. Porque si abandonas justo antes del cambio, el patrón se repite. Y créeme, ese fue el verdadero punto de inflexión en su historia. Por eso, si has llegado hasta aquí, no pares ahora. En los próximos minutos voy a compartir contigo la técnica exacta que te permitirá anclar esta frecuencia en tu cuerpo cada mañana, incluso si te sientes roto o desconectado. Es un paso a paso que transforma tus mañanas y te alinea de forma natural con la energía que atraerán a esa persona o a alguien mucho mejor. Porque cuando tú cambias tu energía, no solo sanas relaciones, también sanas tu historia. Escribe en los comentarios qué parte de este proceso conectó más contigo. ¿Te atreverías a aplicar este método aunque parezca demasiado bueno para ser verdad? ¿Has sentido que alguien empieza a pensarte justo cuando tú comienzas a soltar? Compártelo abajo. Recuerda, cada testimonio es un reflejo que puede ayudar a otros a cambiar su realidad. Y no te vayas todavía, porque lo más importante aún está por llegar. Si de verdad quieres que no pueda concentrarse en nada más que en ti, tienes que ver lo que viene a continuación. Quédate hasta el final del video, porque si no lo haces, simplemente no vas a lograrlo. Y mientras Carla seguía aplicando día tras día este poderoso método de transformación mental y emocional, inspirado por las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza, algo aún más sorprendente comenzó a suceder. No solo su ex comenzó a buscarla con insistencia, a enviarle mensajes largos llenos de nostalgia, a llamar a altas horas de la noche diciendo que no podía dormir pensando en ella, sino que también comenzaron a manifestarse nuevas oportunidades en su vida. Personas nuevas, con un nivel de conexión mucho más profundo, aparecían casi de la nada.
no porque ella los buscara, sino porque su campo energético había cambiado tanto que ya no podía pasar desapercibida. Cuando te conviertes en una frecuencia elevada de amor, presencia y certeza, el mundo entero reacciona ante ti como si fueras un imán imparable. Carla, al profundizar en la práctica, descubrió algo que la mayoría pasa por alto. No se trata solo de repetir afirmaciones o visualizar con fuerza, sino de generar una verdadera coherencia entre el pensamiento y la emoción. Joe Dispenza insiste en que la mente crea el modelo, pero es el corazón el que lo magnetiza. Así que ella comenzó a incluir prácticas más profundas: meditación centrada en el corazón, liberación emocional mediante la respiración consciente, escritura terapéutica para reprogramar creencias limitantes y, sobre todo, rituales diarios de gratitud por una relación amorosa que todavía no se manifestaba físicamente, pero que ya sentía como real. Y esto no solo impactó su vida amorosa, su salud mejoró, su piel brillaba, dormía mejor, y su intuición se agudizó tanto que empezó a anticipar situaciones antes de que sucedieran. En una de las sesiones guiadas por Dispenza, Carla comprendió una lección que cambiaría el rumbo de su vida. Si no puedes sentirlo, no puedes tenerlo. No basta con pedir desde la desesperación. Tienes que ser el canal por el cual esa emoción se manifiesta primero dentro de ti, y entonces el mundo, por ley cuántica, te devolverá el reflejo exacto. Eso fue lo que permitió que su expareja, que antes la ignoraba completamente, comenzara a sentir un vacío inexplicable. Él no entendía por qué no podía sacarla de su mente, por qué todo le recordaba a ella, o por qué una foto antigua o una canción le hacía brotar lágrimas. Era porque el vínculo energético se había reconfigurado. Carla ya no lo necesitaba, y eso creó un campo de atracción aún más fuerte. Pero esto no termina aquí. Aún falta lo más importante: ¿cómo mantener esa energía cuando el otro comienza a regresar? Cuando te busca, cuando te dice todo lo que querías escuchar. Ahí es donde muchas personas sabotean el proceso. Por eso, en la siguiente parte del video, te voy a revelar cómo sostener el poder energético sin cederlo de nuevo. Cómo mantener tu centro emocional firme para que no vuelvas a caer en patrones antiguos. Y lo más importante, cómo seguir expandiéndote hasta que tu campo energético no solo atraiga a esa persona, sino a cualquier experiencia que esté alineada con tu máximo potencial. ¿Te está resonando todo esto? Déjame un comentario contando si alguna vez has sentido que alguien comienza a pensarte justo cuando tú cambias tu energía. ¿Te animas a probar esta técnica aunque tu mente racional te diga que es imposible? Cuéntame abajo tu experiencia, porque compartirlo no solo te ayuda a ti, también puede inspirar a otras personas que están pasando por lo mismo. Y no olvides, lo más poderoso de este método está a punto de revelarse. Quédate hasta el final del video, porque si te vas ahora, podrías perder la clave exacta que hará que no pueda dejar de pensarte ni un segundo más. Y es que lo más fascinante de este método, y lo que muchos aún no comprenden, es que la verdadera transformación no se produce cuando la otra persona cambia, sino cuando tú te conviertes en una versión completamente nueva de ti mismo. Joe Dispenza lo repite una y otra vez. Debes dejar de ser tú, para convertirte en el tú que deseas ser. Y eso fue exactamente lo que Carla hizo. Cada día al despertar, antes de siquiera tocar su teléfono o revisar redes, se sentaba en silencio, respiraba profundamente y conectaba con la versión de ella misma que ya vivía en plenitud, que se sentía profundamente amada y que caminaba con seguridad por la vida. Esa versión de ella era magnética, irresistible, y no dependía de nadie para validarse. Desde ahí, comenzó a construir un nuevo campo electromagnético a su alrededor, que literalmente alteró la realidad que la rodeaba. Pero eso no fue todo. Carla entendió que no bastaba con desear que él regresara. Tuvo que soltar la necesidad, dejar de buscar resultados, y vivir como si ya estuviera completa. ¿Cómo logró esto? Practicando una de las herramientas más poderosas que Joe Dispenza comparte en sus talleres, la meditación de la bendición del centro energético del corazón.
Al hacerla todos los días, comenzó a sentirse llena de vida, de gratitud y de paz. Sin saberlo, estaba reprogramando su sistema nervioso para no reaccionar ante la ausencia, sino para crear desde la plenitud. Y fue cuando ella realmente dejó de necesitarlo, cuando comenzó a recibir señales inesperadas, canciones en la radio, mensajes cortos, llamadas perdidas. Su ex no encontraba paz, no podía concentrarse, su productividad cayó, y todos sus amigos notaban que algo lo tenía emocionalmente fuera de control. ¿Y sabes qué era? El vínculo invisible que Carla había reconectado sin decir ni una palabra. Este es el poder real del trabajo cuántico que enseña Joe Dispenza. No se trata de manipular ni de forzar nada desde el ego, sino de convertirse en una frecuencia tan elevada que los demás, incluso sin entender por qué, se sienten atraídos de vuelta a ti. La mente racional puede resistirse a aceptar esto, pero la física cuántica ya lo ha confirmado. Somos energía, y nuestro campo influye constantemente en las personas y eventos que se presentan en nuestra vida. Si vibras desde la carencia, atraerás ausencia, pero si vibras desde la totalidad, atraerás presencia, compromiso y amor. Pero aquí viene lo más importante. Mantener esta energía cuando la realidad aún no ha cambiado. Ese es el verdadero desafío. Por eso, en los próximos minutos, te voy a revelar exactamente cómo mantenerte firme, cómo no volver a sabotearte y qué ejercicios prácticos puedes comenzar hoy mismo para generar una respuesta emocional inmediata en la otra persona. Porque si ya lo hiciste vibrar por dentro sin contacto, imagina lo que pasará cuando logres sostener esa energía sin dudas ni ansiedad. Lo que está por venir puede ser el punto de inflexión que lo hará volver no solo con nostalgia, sino con una necesidad profunda de estar contigo. Ahora, quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que alguien volvía a tu vida justo cuando tú estabas cambiando por dentro? ¿Estás dispuesto o dispuesta a dejar de buscar afuera para comenzar a transformar dentro de ti? Escríbelo abajo, me encantará leerte y responderte. Y sobre todo, no te vayas aún. Aún queda una parte fundamental del método, la más poderosa de todas. Y si no la conoces, podrías perder la oportunidad de cerrar este ciclo de forma definitiva. Quédate hasta el final del video, porque lo que estás a punto de aprender cambiará no solo tu relación con esa persona, sino contigo mismo para siempre. Y es que lo que muchos no comprenden es que la mente no distingue entre lo que imaginas intensamente y lo que vives físicamente. Joe Dispenza lo ha demostrado a través de decenas de estudios científicos. Cuando practicas una visualización emocionalmente cargada, tu cuerpo comienza a experimentar los cambios químicos y energéticos como si ese evento ya estuviera ocurriendo. Carla, la protagonista de este caso, lo entendió perfectamente. Por eso, cada día se sumergía en una rutina mental que iba mucho más allá de pensar en él. No era simplemente repetir afirmaciones vacías, sino entrar en un estado meditativo profundo, en el que ella sentía, con cada célula de su cuerpo, que su presencia era necesaria en la vida de él, que su energía era esencial para su equilibrio emocional. Y lo más curioso es que esto no lo hacía con intención de manipular, sino desde un lugar genuino de conexión, de amor, de liberación emocional. Esa diferencia marcó todo el cambio. Su energía dejó de ser una energía de carencia y se volvió una vibración tan coherente, tan centrada, que su ex no solo comenzó a pensar en ella constantemente, sino que experimentaba una ansiedad emocional que no podía explicar. Días enteros sin poder concentrarse, noches con insomnio, impulsos de escribirle sin motivo aparente. Lo que Carla había hecho era activar un campo electromagnético tan potente desde su corazón, que él comenzó a sentir, sin saber por qué, que algo le faltaba, que solo ella podía llenar ese espacio invisible. Este fenómeno no es místico ni esotérico, es ciencia. Joe Dispenza lo enseña como parte fundamental de la conexión cuántica entre personas. Todos estamos unidos por un campo invisible.
y cuando lo activamos con intención elevada y emoción elevada, dos elementos que combinados generan coherencia cardíaca, somos capaces de modificar ese campo y alterar el comportamiento de los demás, incluso sin contacto directo. Pero para lograrlo, es necesario hacer el trabajo interno todos los días. No se trata de hacerlo una vez y esperar resultados. Es un compromiso diario con tu transformación personal. Carla no solo meditaba, también escribió cartas que nunca envió. Caminaba con una postura nueva, comenzó a hablarse a sí misma con amor, eliminó patrones de autosabotaje y dejó de perseguir. En cambio, se convirtió en un faro de atracción, en una frecuencia que no podías ignorar. Y entonces ocurrió lo inevitable. Él volvió. No con un mensaje superficial, sino con una necesidad emocional profunda. Él mismo confesó que sentía que algo no estaba bien, que su mundo se sentía incompleto, que había una paz que solo encontraba cuando pensaba en ella. Pero la historia no termina aquí, porque el verdadero poder no está solo en hacer que vuelva, sino en mantener esa energía elevada para que la conexión se transforme, evolucione y florezca desde una base completamente nueva. Y eso es justo lo que vamos a seguir explorando en la siguiente parte del video. Si tú también quieres provocar este nivel de transformación, no solo en tu relación, sino en ti mismo o en ti misma, necesitas entender lo que viene a continuación. Porque ahí te explicaré la técnica más poderosa que Carla aplicó para no recaer, para mantenerse firme cuando él volvió, para no volver a la dependencia emocional. Esta técnica es la que marcará la diferencia entre una reconciliación fugaz y una unión real, profunda, duradera. Así que antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que alguien no podía dejar de pensarte? ¿Estás listo o lista para convertirte en esa versión magnética de ti mismo que no solo atrae, sino que transforma el amor? Te leo abajo. Y no olvides quedarte hasta el final del video, porque lo que viene es, sin duda, la parte más importante. Si te lo pierdes, podrías estar dejando ir la clave que cambiará tu vida amorosa para siempre. Lo que muchos aún no comprenden es que, cuando empiezas a dominar tu mente y tu energía tal como enseña el Dr. Joe Dispenza, el cambio no solo ocurre dentro de ti, sino también fuera, en tu entorno, en las personas que te rodean. Carla fue un ejemplo claro de cómo la práctica disciplinada de la visualización coherente puede alterar la dinámica emocional de una relación. Durante semanas, sin contacto físico ni mensajes, solo con su enfoque interno y un estado mental de coherencia entre su corazón y su cerebro, logró que su expareja no pudiera concentrarse en nada más que en ella. No fue magia, fue neurociencia aplicada. Carla dedicó tiempo a reprogramar sus pensamientos, a reemplazar cada recuerdo de dolor por una imagen poderosa de sí misma en paz, completa, realizada. Y esa nueva versión de ella, grabada con tanta intensidad en su mente, comenzó a proyectarse hacia el exterior como una señal vibracional que su expareja captó sin siquiera saber por qué. La mente humana está diseñada para responder a la familiaridad, pero también a la energía. Cuando alguien con quien tuviste una conexión profunda cambia su energía de forma radical y la eleva, el subconsciente lo detecta como una pérdida. Y esa pérdida, cuando no es entendida racionalmente, se siente como una urgencia emocional. Eso fue lo que vivió él. Insomnio, pensamientos repetitivos, impulsos de buscar respuestas. Y todo esto se intensificó porque Carla no reaccionó como antes. No respondió desde la ansiedad, ni desde la necesidad, ni desde la herida. Al contrario, se mantuvo firme en su práctica diaria, meditando, visualizando, sintiendo desde el corazón. Esta es la gran diferencia entre aplicar la ley de atracción superficialmente y vivirla como un camino de transformación real. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren resultados inmediatos, sin comprender que este proceso no se trata de controlar al otro, sino de recuperar tu poder interno. Porque es desde ese lugar de seguridad
de amor propio incondicional, donde te vuelves magnético. Las personas perciben cuando ya no estás en carencia, cuando tu vibración no depende de su presencia, y eso es lo que más atrae. En el caso de Carla, él terminó confesándole que sentía que su vida había perdido sentido sin ella, que su mente no lograba enfocarse en nada, que la paz que antes sentía a su lado se había transformado en una necesidad que lo desbordaba. Pero lo más importante no fue que él volviera. Lo más importante fue que ella ya no lo necesitaba para sentirse completa. Ese es el verdadero poder de esta técnica. Ahora bien, en los próximos minutos vamos a explorar con más detalle la rutina exacta que siguió Carla, paso a paso. Vamos a desglosar qué tipo de meditaciones hizo, cómo reprogramó sus creencias limitantes y qué ejercicios diarios la ayudaron a sostener esa frecuencia elevada sin recaer en los viejos patrones. Pero atención, si crees que con solo mirar esta parte te bastará, te equivocas. Lo que viene es clave, pero necesitas aplicarlo con compromiso. Así que no te vayas, porque si de verdad quieres provocar ese impacto energético en la mente y el corazón de esa persona, necesitas entender cómo sostener la vibración sin perder el enfoque. Y dime en los comentarios, ¿estás dispuesto o dispuesta a hacer este trabajo interno? ¿Has sentido alguna vez esa conexión energética tan fuerte que parece que el otro te busca sin razón? Cuéntame tu experiencia, quiero leerte. Y recuerda, lo mejor aún no ha llegado. Quédate hasta el final del video, porque en la última parte revelaremos un detalle que Carla aplicó y que hizo toda la diferencia. Si te lo pierdes, podrías perder también la oportunidad de cambiar tu realidad emocional para siempre. Y aquí es donde la mayoría subestima el proceso. No se trata solamente de cerrar los ojos y repetir afirmaciones vacías. La clave está en lo que Joe Dispenza llama elevar tu estado emocional, hasta que tu mente y tu cuerpo crean una nueva realidad como si ya fuera verdadera. Esto no se logra con distracción, ni con prisas, ni desde la necesidad. Se logra a través de una práctica mental y emocional coherente, diaria y profundamente intencionada. Carla no solo meditaba por inercia, lo hacía sintiendo en su corazón la gratitud y la certeza de que ya estaba viviendo ese amor que anhelaba, sin necesidad de que ocurriera aún. Y ese cambio interno generó una señal electromagnética tan poderosa que alteró su campo energético, y con ello, el campo del otro. Porque sí, cuando tú cambias, todo cambia. La ciencia de la coherencia cardíaca demuestra que el corazón, cuando emite una señal clara y elevada de emoción auténtica como el amor o la gratitud, puede sincronizar campos energéticos ajenos. Es como si tu energía hablara antes que tus palabras. Es ahí donde ocurre la magia. Pero no termina ahí. Ella comenzó también a hacer algo que muchos pasan por alto: el desapego consciente. ¿Qué significa eso? Que dejó de esperar, dejó de revisar el móvil cada 5 minutos, dejó de hacer su proceso con la intención oculta de controlar el resultado. En su lugar, puso su atención en crecer, en aprender algo nuevo cada día, en cultivar amistades, en cuidarse físicamente. Y ese cambio de foco, pasar de la obsesión a la expansión, fue la pieza final que rompió el patrón. Él empezó a soñar con ella, a tener impulsos constantes de escribirle, incluso sin saber por qué. Todo mientras Carla ya no dependía de su atención. Y es que, cuando tu subconsciente registra que ya no estás atado a un resultado, empieza a liberar bloqueos que antes te limitaban. Es ahí cuando tu energía se vuelve ligera, abierta, atractiva. No es casualidad que justo cuando sueltan, las personas suelen recibir el mensaje que tanto esperaban. Pero esto solo sucede cuando has hecho el trabajo interno y tu vibración es auténticamente elevada, no cuando lo finges para provocar una reacción. En el siguiente tramo de este video vamos a profundizar en 3 ejercicios específicos que puedes empezar hoy mismo para transformar tu campo energético. No requieren horas de meditación ni experiencia previa, solo constancia y disposición real. Hablaremos también del rol de las ondas cerebrales,
cómo pasar de un estado beta de estrés a uno teta de programación profunda, y de por qué eso influye directamente en cómo te perciben los demás, incluso a nivel inconsciente. ¿Te ha pasado que alguien empieza a pensar en ti justo cuando tú ya habías soltado la expectativa? ¿Crees que esto es coincidencia o energía? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber cómo has vivido este tipo de conexiones. Y por favor, no te vayas todavía, porque aún queda información crucial que puede marcar la diferencia entre repetir patrones o abrirte a una nueva realidad emocional. Quédate hasta el final del video, porque si te vas ahora, te perderás el paso más importante. Lo más sorprendente es que este fenómeno no es solo anecdótico, no es magia ni casualidad. Está respaldado por neurociencia, física cuántica y estudios sobre el campo electromagnético del corazón. Cuando cambias tu energía, tu entorno responde, y no desde la lógica, sino desde la frecuencia que emites. Joe Dispenza lo explica con claridad. Tus pensamientos son el lenguaje del cerebro. Tus emociones son el lenguaje del cuerpo. Y cuando ambos están en coherencia, lo que proyectas hacia afuera se convierte en un imán poderoso. En este punto es cuando la técnica que Carla aplicó y que tú puedes replicar empieza a generar efectos reales. Su expareja, quien durante meses había estado ausente y emocionalmente indiferente, empezó a tener despertares emocionales súbitos. Recordaba momentos, sentía nostalgia, percibía su ausencia como un hueco constante en su día a día. Y lo curioso es que Carla no estaba enviando mensajes ni haciendo nada de forma directa. Su energía, su campo, su nueva identidad emocional estaban haciendo todo el trabajo por ella. Esta técnica no se basa en manipulación ni control externo, sino en reprogramación interna. Carla usó afirmaciones que no solo recitaba, sino que sentía con convicción. Su frase favorita era: "Yo ya soy ese amor que deseo recibir". No decía "quiero que me ame", sino "yo soy amor". Esta diferencia lo cambia todo, porque el universo no responde a tus deseos, responde a tu estado del ser. Si estás vibrando necesidad, eso es lo que sigues proyectando. Pero si estás vibrando plenitud, tu realidad se alinea con esa frecuencia. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante. Su pareja no solo volvió, sino que volvió con una versión diferente de sí mismo, más consciente, emocionalmente abierto y dispuesto a reparar la conexión. Eso no hubiera sido posible si Carla seguía siendo la misma persona que solía esperar mensajes desde el miedo o la carencia. Y es que cuando tú cambias, obligas a la otra persona a reevaluar todo. Ya no se relacionan con la versión antigua de ti, sino con una nueva energía que los descoloca, los intriga y en muchos casos los atrae como un imán porque les recuerda lo que ya no tienen. Este efecto de presencia energética que se queda en el otro, incluso sin contacto físico, es tan real como medible. Se han hecho estudios en los que se ha comprobado que dos personas pueden influenciar sus ondas cerebrales y patrones cardíacos sin estar en el mismo espacio físico, siempre y cuando exista una conexión emocional previa. Por eso es que cuando alguien entra en coherencia, el otro lo siente, lo sueña, se despierta inquieto, no se puede concentrar. Y ese es el momento en el que empiezan a buscarte sin saber por qué. Les falta algo, pero no logran definir qué. Y es tu nueva frecuencia la que está actuando desde el silencio. Ahora bien, no basta con entenderlo intelectualmente. Tienes que aplicarlo. En los próximos minutos voy a compartirte el paso a paso de una meditación específica diseñada por Joe Dispenza para anclar esta frecuencia de plenitud en tu campo energético. Además, veremos por qué el estado de no reacción es una de las llaves más poderosas para que el otro vuelva. Porque cuando tú dejas de ser reactivo, cuando su indiferencia ya no te afecta como antes, cambias por completo el juego energético. Y esto genera una respuesta inmediata en la otra persona. Por eso, quédate hasta el final del video.
porque vamos a practicar juntos un ejercicio de respiración que prepara tu mente para entrar en ondas cerebrales más receptivas. Y desde ahí, vamos a proyectar una señal emocional tan clara que el otro no podrá ignorarla. ¿Te has sentido alguna vez tan alineado que los demás comenzaron a tratarte diferente sin tú hacer nada? ¿Has notado cómo cambia tu entorno cuando tú cambias internamente? Déjamelo abajo en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otros. Y no te vayas todavía, porque aún queda una parte fundamental para que todo esto funcione. El desbloqueo emocional que te permitirá mantener esta frecuencia elevada sin caer en la ansiedad. Eso te lo revelo justo al final del video. Si te vas ahora, corres el riesgo de quedarte solo con la teoría. Quédate hasta el final, porque ahí es donde todo empieza a tener sentido. Y aquí es donde todo empieza a cobrar una fuerza aún mayor. Porque cuando comprendes que no se trata de que el otro cambie, sino de que tú te transformes en una frecuencia irresistible, todo en tu realidad comienza a alinearse con ese nuevo estado del ser. Joe Dispenza lo enseña con firmeza. Para que algo nuevo llegue, debes convertirte primero en el imán que lo atraiga. Y no es una metáfora poética, es ciencia pura. Tu campo electromagnético, ese que emites desde el corazón, tiene un alcance y una potencia mayores que los pensamientos que repites en tu mente. Entonces, cuando activas una emoción elevada, como el amor propio, la gratitud anticipada o la certeza de que ya tienes lo que deseas, ese campo vibra tan fuerte que empieza a modificar no solo tu estado interior, sino también la percepción que otros tienen de ti. Esto fue precisamente lo que hizo Gabriel, otro caso que analizamos profundamente. Tras una ruptura dolorosa, decidió aplicar la técnica del ser antes de tener. No se sentó a visualizar que su ex volvía llorando. Se sentó cada día a conectar con la versión de sí mismo que ya se sentía completo, amado, valioso. Al principio, claro, su mente le decía que estaba fingiendo, que eso no era real, pero con la repetición diaria y el enfoque emocional, su cerebro comenzó a reorganizar sus patrones. Su cuerpo ya no reaccionaba con ansiedad ante el silencio de su ex, ya no sentía esa angustia al mirar el teléfono. Y lo más impresionante es que, semanas después, fue su ex quien lo buscó. No con un simple hola, sino con una necesidad emocional real. «No puedo dejar de pensar en ti», le dijo. «Siento que algo en mi día está incompleto sin ti». Gabriel no lo logró porque lo persiguió. Lo logró porque se convirtió en el tipo de energía que no puede ser ignorada. Y eso es lo que tú puedes hacer. Pero debes entender algo crucial. Si lo haces esperando un resultado inmediato, desde la impaciencia, no funcionará. El campo responde a la coherencia y a la estabilidad emocional. Por eso, es esencial que aprendas a sostener la vibración, incluso cuando el mundo exterior aún no muestra señales. Porque, como dice Dispenza, la mente y el cuerpo deben actuar como uno solo, alineados con una intención clara y una emoción elevada. Solo desde ahí, el cambio es inevitable. Ahora, en la siguiente parte del video, te voy a explicar cómo anclar esta energía a través de la técnica de la respiración pineal y la visualización anticipada. Una práctica que, si se realiza correctamente, puede producir cambios tangibles en tus relaciones, tus emociones y tu realidad. No te lo puedes perder. Déjame en los comentarios si alguna vez has sentido que alguien pensaba en ti intensamente sin explicación lógica. ¿Te ha pasado que alguien regresa justo cuando tú dejaste de buscar? ¿O que tu energía cambia y los demás te perciben diferente? Cuéntamelo abajo, porque leer tu historia puede ayudar a otros que están en el mismo proceso. Y recuerda, esto recién comienza. Aún queda una parte fundamental que puede marcar la diferencia entre intentarlo y realmente manifestarlo. Si te vas ahora, te perderás la técnica práctica que ancla todo este poder en tu cuerpo y tu mente. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene puede ser exactamente lo que te faltaba para lograr ese cambio que tanto deseas. Y ahora que entiendes cómo la energía que emites puede cambiar no solo cómo te sientes,
sino cómo los demás reaccionan ante ti. Vamos a profundizar aún más en la técnica que Joe Dispenza denomina colapso de la realidad preexistente. Esta técnica consiste en dejar de alimentar la historia antigua que solías contar sobre ti mismo y tu situación emocional. Muchos siguen atrapados en el relato de «me dejó», «no me valora», «ya no me quiere», y no se dan cuenta de que al repetir esas frases mental y emocionalmente, están perpetuando una realidad que desean cambiar. Joe Dispenza nos enseña que, para crear una nueva experiencia, debes cerrar ese capítulo mental y sentir. No imaginar, sino sentir profundamente que ya estás viviendo la nueva versión de tu historia. Esa donde eres amado, deseado y valorado profundamente. Cuando te mantienes en ese nuevo estado del ser con constancia, tu campo electromagnético comienza a emitir una frecuencia completamente diferente. La persona que te ignoraba empieza a sentirte emocionalmente, aunque no te vea. Hay estudios fascinantes que muestran cómo las emociones pueden tener un efecto no local, es decir, que trascienden la distancia física. Si tú estás activando una emoción intensa de amor propio, de certeza interior y de presencia energética, esa señal llega. Y lo más poderoso es que no llega como una palabra o una imagen, sino como una sensación que la otra persona no puede explicar. Intranquilidad, añoranza, necesidad emocional. Un detalle fundamental que no muchos mencionan es la importancia del entorno. Si tú estás tratando de elevar tu frecuencia mientras te rodeas de conversaciones que refuerzan la carencia, como amigos que repiten que nadie cambia, o consumes contenido negativo que alimenta tu ansiedad, estás saboteando tu transformación. Gabriel, de quien hablábamos antes, no solo aplicó las técnicas de Joe Dispenza, también se rodeó de estímulos que reforzaban su nueva identidad. Escuchaba a diario meditaciones, afirmaciones, y evitaba discusiones que lo volvieran a conectar con su antiguo yo. Este compromiso total fue lo que permitió que su energía se mantuviera limpia y fuerte el tiempo suficiente para manifestar resultados. Otro aspecto clave es la gratitud anticipada. Esto no es simplemente decir gracias por lo que quieres. Es sentir la gratitud como si ya lo tuvieras. Joe explica que la gratitud es el estado emocional que más fácilmente sintoniza con la abundancia y el amor. Por eso, en tus visualizaciones y meditaciones, incluye siempre momentos donde expresas gratitud por ese mensaje que ya llegó, por esa llamada que ya recibiste, por esa reconciliación que ya viviste, aunque aún no haya ocurrido. Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado con emoción. Cuando logras sostener esta práctica durante al menos 21 días, comienzan a ocurrir cosas que parecen milagros, pero en realidad son cambios cuánticos causados por tu nueva frecuencia. Y esto nos lleva al siguiente nivel de práctica: la meditación guiada con enfoque en el centro del corazón. Si logras activar este centro energético con coherencia, no solo te sentirás en paz, sino que empezarás a irradiar una vibración que impacta directamente en el campo cuántico. El Dr. Joe Dispenza ha recopilado miles de testimonios donde personas lograron sanar relaciones, atraer nuevas conexiones o incluso ser buscados por aquellos que los ignoraban, simplemente al mantener esta práctica constante. La clave no está en hacer más, está en ser más coherente, más presente, más emocionalmente elevado. Déjame en los comentarios si has practicado alguna técnica parecida, si has sentido ese cambio interno que luego se reflejó afuera. ¿Te ha pasado que alguien volvió a ti justo cuando tú habías dejado de resistir? Cuéntamelo, porque muchas personas se sienten solas en este proceso, y tus palabras pueden ser ese impulso que necesitan para seguir. Y no te vayas todavía, porque lo que viene es la parte más práctica. Voy a mostrarte una estructura diaria que puedes aplicar para mantener tu campo energético fuerte, estable y magnético. Aún queda información esencial que necesitas conocer, así que quédate hasta el final del video, porque si te vas ahora, podrías perder el paso exacto que marcará la diferencia en tu resultado.
Ahora que comprendes cómo una vibración emocional elevada puede literalmente alterar la percepción que otra persona tiene de ti, es hora de hablar sobre uno de los elementos más poderosos del método de Joe Dispenza: la conexión coherente entre el corazón y el cerebro. Cuando logras alinear tus pensamientos con tus emociones, activas un estado de coherencia que envía una señal clara al campo cuántico. Esto no solo te llena de paz interna, sino que también impacta directamente la conciencia de quienes están conectados emocionalmente contigo. Es decir, cuando te piensas desde el amor, desde la abundancia, desde la seguridad de que ya eres suficiente y que no necesitas rogar ni perseguir, esa persona empieza a sentir que hay algo en su vida que falta, aunque no entienda qué es. Siente un vacío, una intranquilidad que no puede explicar, y su mente, de forma inconsciente, busca llenar ese espacio, contigo. Y aquí es donde muchas personas fallan. Cuando empiezan a practicar esta técnica, esperan resultados inmediatos. Pero lo que Joe Dispenza enseña con claridad es que no se trata de hacer esto una vez con ansiedad, sino de convertirlo en un estado del ser. Es tu nueva identidad. No visualizas para conseguir algo. Visualizas porque ya eres ese ser que vive en abundancia, que vive amado, que se siente completo. Solo cuando esto se vuelve auténtico, la energía que emites se vuelve magnética. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que cuando te mantienes así durante suficiente tiempo, no solo atraerás la atención de esa persona específica, sino que muchas otras comenzarán a notar algo diferente en ti. Eso que antes parecía inaccesible, ahora se manifiesta con naturalidad, sin lucha, sin desgaste emocional. Otro componente vital que no se menciona tanto, pero que hace toda la diferencia, es el uso de la respiración consciente. En las meditaciones de Joe Dispenza, hay momentos en que la respiración se vuelve protagonista. ¿Por qué? Porque la respiración moviliza energía. Te ayuda a liberar emociones atrapadas, bloqueos antiguos, pensamientos repetitivos que no te permiten avanzar. Cuando combinas la visualización con respiración profunda y consciente, estás diciendo al universo: estoy listo para dejar atrás lo viejo y crear algo nuevo. Ese momento es poderoso. Y cuando lo haces todos los días, aunque sea unos minutos, estás fortaleciendo tu campo energético como si fueras un imán emocional imparable. Y si realmente quieres potenciar esta técnica, debes incorporar algo que muchos olvidan: el lenguaje corporal, incluso cuando estás solo. Porque tu cuerpo ha sido entrenado por años para reaccionar desde el miedo, desde la necesidad, desde la carencia. Pero cuando tú entrenas a tu cuerpo para estar erguido, respirar con presencia, moverte como si ya fueras esa persona segura, amada y respetada, entonces estás reprogramando tu subconsciente con el lenguaje que entiende mejor: la acción repetida. Recuerda, el subconsciente no responde a lógica, responde a repetición emocional y física. Así que empiezan a actuar desde hoy, como si ya vivieras esa realidad. Cuéntame en los comentarios si has probado alguna de estas prácticas, si sentiste alguna vez que alguien pensaba en ti cuando tú trabajabas tu energía interna. ¿Has tenido esa sensación de que alguien volvió a ti sin explicación lógica? Me interesa mucho saberlo. Y no te detengas ahora. Lo que viene a continuación es crucial. Vamos a entrar en la estructura específica de la meditación diaria que dispara tu frecuencia al máximo y hace que la otra persona se sienta emocionalmente descompensada si no tiene tu presencia. Aún queda información que puede cambiar por completo el resultado que obtendrás, así que quédate hasta el final del video, porque si te vas ahora, podrías perder la clave que hace que todo funcione. Y es que cuando entiendes realmente el poder de la atención, comprendes que no necesitas hacer nada externo para provocar un cambio en el otro. Lo que necesitas es dirigir tu atención hacia adentro, hacia ti. Joe Dispenza lo han enseñado durante años. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y si estás obsesionado o enfocada constantemente en la ausencia de esa persona, en lo que no tienes, en lo que no ha pasado, estás alimentando exactamente esa realidad. Pero si en cambio decides tomar el control de tu enfoque,
Si eliges conscientemente pensar, sentir y actuar como si ya tuvieras la conexión emocional perfecta, como si ya estuvieras recibiendo ese amor, tu campo energético empieza a cambiar. Y lo más impactante es que ese cambio no se queda solo en ti. La otra persona, inconscientemente, lo percibe. Siente un vacío, siente que algo cambió, siente que ya no estás necesitando. Y eso activa en su mente la sensación de pérdida. Comienza a preguntarse por qué ya no sientes igual, por qué ya no estás disponible emocionalmente. Y eso lo lleva a buscarte, incluso sin saber por qué. Pero vamos más profundo. Este proceso no es solo mental o emocional, también es neurológico. Cada vez que repites una emoción, cada vez que piensas en una situación desde una vibración elevada, estás fortaleciendo una red neuronal. Y como lo explica Joe Dispenza, una vez que esa red es suficientemente fuerte, se convierte en tu nuevo estado del ser. Entonces ya no estás actuando como si, ya eres. Ya vives desde la certeza, no desde la expectativa. Y esto es lo que hace que el universo, que las personas, que las circunstancias empiecen a responder de una forma diferente. En el caso de Clara, una de las mujeres que aplicó este método tras una separación dolorosa, el cambio fue radical. Al principio, usaba las meditaciones como un mecanismo de escape, solo para calmar el dolor. Pero poco a poco empezó a reprogramar su identidad. Pasó de sentirse rechazada y humillada a sentirse digna, abundante, deseada. Y no lo fingía, lo sentía en su cuerpo. Lo vivía cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. ¿Y qué ocurrió después de 3 meses? La persona que la dejó volvió, y no solo volvió, lo hizo con otra energía, como si hubiera despertado de un sueño. Pero lo más fuerte fue que Clara ya no lo necesitaba. Ella había cambiado. Y cuando tú cambias, todo cambia. Ahora bien, puede que te preguntes, ¿esto sirve solo para relaciones amorosas? Y la respuesta es no. Esta transformación energética impacta todo. Relaciones familiares, amistades, oportunidades laborales. Porque lo que estás haciendo es convertirte en un canal de coherencia. Estás ordenando tu campo electromagnético y proyectando una señal que solo puede ser respondida de la misma frecuencia. Pero no basta con hacerlo una vez o dos. Esto requiere compromiso, requiere amor propio, requiere entender que tu mundo interior es más poderoso que cualquier mensaje, llamada o reacción externa. Por eso, es vital que entiendas cómo usar la meditación diaria no solo como una rutina, sino como un acto de transformación personal. En los próximos minutos, vamos a detallar el protocolo exacto que recomienda Joe Dispenza para activar este estado cuántico desde el primer momento del día. Vamos a ver qué hacer al despertar, cómo preparar tu cuerpo y mente, y cómo integrar esta energía durante el resto del día para que no se disipe ni se diluya. ¿Estás listo para que esa persona te piense sin parar, sin descanso, como si algo le faltara cada vez que no estás cerca? Entonces no te vayas todavía. Comenta aquí abajo si alguna vez sentiste que alguien regresó a ti sin explicación, después de un cambio interno. Comparte tu experiencia, porque tu historia puede inspirar a otros. Y sobre todo, no te vayas del video, porque lo que viene a continuación te revelará la clave que hará que todo este proceso funcione. Aún queda información que necesitas conocer para lograr el resultado completo. Quédate hasta el final, porque si no lo haces, podrías perder la parte más poderosa de esta técnica. Y aquí es donde entra en juego la práctica constante, consciente y deliberada. Muchos cometen el error de intentar visualizar o meditar 1 o 2 veces y luego frustrarse porque no ven resultados inmediatos. Pero lo que Joe Dispenza enseña es que el verdadero cambio no ocurre en la superficie, sino en lo profundo del subconsciente. Por eso es fundamental repetir el nuevo estado emocional una y otra vez, hasta que se convierta en una parte inseparable de tu identidad. Cuando practicas a diario sentirte amado, seguro, deseado, incluso cuando no hay evidencia externa, estás enviando una señal coherente al campo cuántico.
Y este campo, como lo explica la física cuántica, responde no a lo que deseas, sino a lo que eres. Así que cuando tú vibras como si ya tuvieras eso que anhelas, el campo no tiene opción más que responderte en la misma frecuencia. Este proceso transforma no solo tu energía, sino también tu comportamiento. Empiezas a actuar de manera diferente, sin esfuerzo. Tomas decisiones desde un lugar de poder, y no desde la necesidad. Y esto tiene un efecto directo en la otra persona. Esa persona que antes no te prestaba atención, que quizá te ignoró o te dio por sentado, ahora comienza a sentir que algo cambió. No puede explicarlo, pero lo siente. Su mente busca llenar el vacío que dejaste al dejar de proyectar necesidad. Y eso se convierte en una obsesión emocional. Ya no eres tú quien lo persigue. Ahora es esa persona quien comienza a buscar señales de ti en todo. En canciones, en recuerdos, en lugares comunes. Esto no es magia ni manipulación. Es la consecuencia natural de un cambio real en tu frecuencia energética. Y si hasta aquí esto te resuena, espera, porque lo más profundo aún está por venir. Vamos a entrar ahora en la parte práctica. Cómo estructurar tu día para mantenerte en ese estado vibracional elevado. Te mostraré cómo usar una rutina mental y emocional que te ancle en la energía del amor propio, del magnetismo personal y de la abundancia emocional. Hablaremos de cómo preparar tu mente al despertar, cómo evitar que tus pensamientos te arrastren al viejo yo, y cómo sostener esta nueva versión de ti durante el día, incluso cuando aparezcan dudas, ansiedad o silencios incómodos del otro lado. No te vayas todavía. Este guión está lejos de terminar, y lo que viene a continuación puede marcar la diferencia entre un intento fallido y una transformación total. Quiero saber si has experimentado algo parecido, si alguna vez has sentido ese cambio en ti que provocó un giro inesperado en tu vida amorosa. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué hiciste diferente que provocó que alguien volviera, que alguien te extrañara, que alguien te buscara? Y si estás pasando por una situación así, coméntalo también. No estás solo. Este espacio es para compartir y aprender juntos. Y recuerda, aún queda información poderosa que puede cambiar tu historia. Quédate hasta el final del video, porque si te vas ahora, podrías perder la clave que hará que todo esto funcione para ti. Y aquí es donde entra en juego la práctica constante, consciente y deliberada. Muchos cometen el error de intentar visualizar o meditar una o dos veces y luego frustrarse porque no ven resultados inmediatos. Pero lo que Joe Dispenza enseña es que el verdadero cambio no ocurre en la superficie, sino en lo profundo del subconsciente. Por eso es fundamental repetir el nuevo estado emocional una y otra vez hasta que se convierta en una parte inseparable de tu identidad. Cuando practicas a diario sentirte amado, seguro, deseado, incluso cuando no hay evidencia externa, estás enviando una señal coherente al campo cuántico. Y este campo, como lo explica la física cuántica, responde no a lo que deseas, sino a lo que eres. Así que cuando tú vibras como si ya tuvieras eso que anhelas, el campo no tiene opción más que responderte en la misma frecuencia. Este proceso transforma no solo tu energía, sino también tu comportamiento. Empiezas a actuar de manera diferente sin esfuerzo. Tomas decisiones desde un lugar de poder y no desde la necesidad. Y esto tiene un efecto directo en la otra persona. Esa persona que antes no te prestaba atención, que quizá te ignoró o te dio por sentado. Ahora comienza a sentir que algo cambió. No puede explicarlo, pero lo siente. Su mente busca llenar el vacío que dejaste al dejar de proyectar necesidad. Y eso se convierte en una obsesión emocional. Ya no eres tú quien lo persigue. Ahora es esa persona quien comienza a buscar señales de ti en todo. En canciones, en recuerdos, en lugares comunes. Esto no es magia ni manipulación. Es la consecuencia natural de un cambio real en tu frecuencia energética. Y si hasta aquí esto te resuena, espera, porque lo más profundo aún está por venir. Vamos a entrar ahora en la parte práctica. ¿Cómo estructurar tu día para mantenerte en ese estado vibracional elevado?
Te mostraré cómo usar una rutina mental y emocional que te ancle en la energía del amor propio, del magnetismo personal y de la abundancia emocional. Hablaremos de cómo preparar tu mente al despertar, cómo evitar que tus pensamientos te arrastren al viejo yo, y cómo sostener esta nueva versión de ti durante el día, incluso cuando aparezcan dudas, ansiedad o silencios incómodos del otro lado. No te vayas todavía. Este guión está lejos de terminar, y lo que viene a continuación puede marcar la diferencia entre un intento fallido y una transformación total. Quiero saber si has experimentado algo parecido, si alguna vez has sentido ese cambio en ti que provocó un giro inesperado en tu vida amorosa. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué hiciste diferente que provocó que alguien volviera, que alguien te extrañara, que alguien te buscara? Y si estás pasando por una situación así, coméntalo también. No estás solo. Este espacio es para compartir y aprender juntos. Y recuerda, aún queda información poderosa que puede cambiar tu historia. Quédate hasta el final del video, porque si te vas ahora, podrías perder la clave que hará que todo esto funcione para ti. Y si llegaste hasta aquí, ya estás comprendiendo que no se trata solo de querer que alguien vuelva, sino de convertirte en la energía que esa persona no puede ignorar. Joe Dispenza nos enseña que todo pensamiento tiene una carga eléctrica y toda emoción una carga magnética. Juntos, estos dos elementos crean un campo electromagnético que emite información al campo cuántico. Y este campo cuántico responde no a tus deseos hablados, sino a lo que realmente sientes. Por eso, si sientes carencia, abandono o ansiedad, el campo solo te dará más de eso. Pero si logras cambiar tu estado interno, aunque nada haya cambiado afuera, ahí es donde comienzas a moldear tu realidad desde la energía. Una técnica clave que ha transformado miles de vidas es la meditación guiada para la reconexión emocional. No se trata de pensar en la otra persona con obsesión, sino de elevar tu frecuencia al punto en que naturalmente la otra persona se sienta atraída por tu paz, por tu seguridad, por tu completitud. Visualízate siendo amado, valorado, buscado. Imagina con todos tus sentidos cómo es despertar y tener un mensaje de esa persona. Cómo se siente su voz, su mirada, su presencia de nuevo contigo. No esperes a que eso ocurra para sentirlo. Siéntelo ahora. Esa es la clave. Porque cuando logras convencer a tu cuerpo y a tu mente de que ya estás viviendo esa experiencia, tu campo cambia, tu frecuencia se eleva y el universo responde. Aquí es donde entra la coherencia cardíaca. Cuando alineas el latido de tu corazón con la frecuencia de una emoción elevada, como el amor o la gratitud, no solo transformas tu biología, sino que amplificas tu energía de atracción. Joe Dispenza ha demostrado científicamente que esta coherencia mejora la función inmunológica, regula las hormonas del estrés y genera un estado de claridad mental que te hace magnético. Por eso, cuando te conviertes en alguien coherente emocionalmente, vibrando desde el amor en lugar del miedo, la otra persona comienza a sentir tu ausencia de una forma completamente distinta. No es que te extrañe como una costumbre, sino que siente un vacío inexplicable que solo se calma con tu presencia. Y atención, porque una parte del proceso que pocos mencionan es la importancia de soltar el resultado. Esto no significa que no lo desees, sino que confías tanto en la ley que sabes que ya está hecho. No necesitas buscar señales externas constantemente, porque la verdadera prueba es tu transformación interna. Y cuando dejas de necesitar, es cuando todo comienza a llegar. Esto lo vimos en el caso real de Camila, una mujer que durante meses luchó con el dolor de una ruptura. Pero un día decidió dejar de enfocarse en su ex y comenzó a trabajar en sí misma. Usó meditaciones de Joe Dispenza todos los días, escribió afirmaciones, hizo ejercicios de gratitud y, sobre todo, se convirtió en la versión de ella que ya tenía amor. ¿El resultado? No solo volvió su expareja, sino que esta vez lo hizo suplicando, reconociendo lo que había perdido y diciéndole que no podía encontrar paz sin ella.
Y esta historia no es única. Hay miles de testimonios como este, porque la clave no está en manipular a nadie, sino en convertirte en alguien tan magnético que la otra persona no tenga más opción que regresar. Y si sientes que esto resuena contigo, no te vayas todavía. En la siguiente parte del video, vamos a desglosar los pasos exactos que debes seguir para elevar tu frecuencia de forma constante. Te compartiré un calendario semanal de prácticas recomendadas, cómo integrar esta transformación en tu rutina diaria y qué errores debes evitar si quieres que funcione. Déjame un comentario contándome si ya estás aplicando alguno de estos principios. ¿Qué has sentido? ¿Has notado cambios en ti o en la forma en que las personas te perciben? Quiero saber tu experiencia porque compartirla puede inspirar a otros. Y lo más importante, no te desconectes. Aún queda información clave que puede marcar la diferencia entre seguir esperando o lograr que esa persona no pueda sacarte de su mente. Quédate hasta el final, porque si te vas ahora, podrías perder justo lo que necesitas para atraer esa conexión auténtica que tanto deseas. Y si ya estás sintiendo ese cambio interno, si algo dentro de ti empieza a vibrar diferente, entonces estás en el camino correcto. Pero no es suficiente con un momento de inspiración. El verdadero cambio ocurre con la práctica diaria, con la constancia emocional, con la disciplina energética. Joe Dispenza nos recuerda que para cambiar la realidad, primero debes cambiarte a ti mismo, y eso significa dejar de ser la misma persona que vivía en el recuerdo del dolor o el rechazo. No se trata de olvidar, sino de transformar la energía que llevas dentro, porque esa es la que estás proyectando al campo cuántico en cada instante. Y el campo, ese campo de infinitas posibilidades, solo puede entregarte una realidad coherente con tu frecuencia emocional actual. Por eso, si vibras desde la carencia, seguirás atrayendo vacío. Pero si logras elevarte a una emoción elevada, como la gratitud anticipada por lo que aún no ha llegado, entonces cambias tu destino. Una herramienta poderosísima en este proceso es la reprogramación subconsciente a través del lenguaje. Cambia tu diálogo interno. En lugar de decir, ¿me dejó?, di, estoy preparándome para una relación más profunda. Sustituye me ignora por mi energía está siendo redirigida hacia lo que verdaderamente me corresponde. Estos cambios no son solo frases bonitas, son códigos energéticos que empiezan a modificar las sinapsis neuronales de tu cerebro. Cada vez que repites una afirmación empoderadora con emoción, estás moldeando tu mente y por lo tanto tu campo. Recuerda que el pensamiento envía la señal, pero el sentimiento la magnetiza. Y para quienes todavía dudan del poder de esta técnica, te cuento del caso de Andrés. Después de una ruptura devastadora, Andrés cayó en una profunda ansiedad, pero descubrió las enseñanzas de Joe Dispenza y decidió comprometerse con un proceso de transformación de 21 días. Cada mañana hacía su meditación de conexión. Visualizaba a su expareja sintiendo un vacío emocional que solo él podía llenar, pero no desde el apego, sino desde su vibración renovada. A los 18 días, sin buscar, recibió un mensaje inesperado. No sé por qué, pero no puedo dejar de pensar en ti. Siento que algo me falta. Ese es el poder del campo cuántico respondiendo a una frecuencia coherente. Y lo mismo puede pasar contigo si decides tomar acción ahora. ¿Te das cuenta del patrón? Todo parte desde ti. No necesitas rogar, escribir, suplicar. Necesitas convertirte en el imán. Cuando tú eres la paz que esa persona necesita, inevitablemente te buscará. Cuando tú vibras en completitud, atraerás relaciones sanas. Y si esa persona es la correcta para ti, regresará. Pero si no, el universo te traerá algo aún mejor. Esa es la parte más poderosa. Confiar en que todo lo que llega responde a tu nuevo nivel de energía. Aún hay más prácticas que debes conocer. Cómo combinar la visualización creativa con técnicas de respiración consciente. Cómo limpiar energéticamente los lazos tóxicos del pasado. Y cómo usar la ley del desapego sin perder tu intención. Todo esto lo vamos a explorar en la siguiente parte del video.
paso a paso, con ejemplos reales y una guía diaria que puedes seguir desde hoy mismo. Pero para que funcione, necesitas ver todo hasta el final. Saltarte partes es como abandonar una meditación justo antes de alcanzar el momento más profundo. Si de verdad quieres que sienta que le falta el aire sin ti, si deseas que su mente te recuerde incluso en sus sueños, entonces quédate. Comenta aquí abajo qué parte del video te ha resonado más hasta ahora y comparte si ya has tenido experiencias con la energía de atracción. Leer tu historia puede cambiar la vida de alguien más. Y recuerda, lo mejor aún está por revelarse. No te vayas, porque lo que viene puede ser justo lo que estabas esperando. Así que ahora ya lo sabes. No se trata de manipular, de forzar o de perseguir. Se trata de conectar contigo mismo a un nivel tan profundo que tu sola presencia energética se vuelva irresistible. El método que acabas de descubrir no es una fórmula mágica superficial. Es una transformación interna que inevitablemente cambia tu campo vibratorio y, por lo tanto, tu realidad exterior. Cuando tú activas este nivel de conciencia, esa persona empezará a sentir un vacío cuando no estés. No podrá ignorarte, porque tu energía estará tan elevada que su alma sentirá tu ausencia como un llamado urgente. Pero recuerda, lo más importante es la constancia. No basta con hacerlo una vez y esperar milagros. Esto requiere compromiso, coherencia entre tus pensamientos, emociones y acciones. Solo así, el universo te responde de forma contundente y clara. Tú tienes el poder de cambiar tu historia, de reescribir tu conexión con esa persona desde un lugar de amor propio, de magnetismo auténtico y no de carencia. Ahora te toca a ti. ¿Te has sentido identificado con este proceso? ¿Has aplicado alguna técnica similar y notado resultados? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu experiencia porque puede inspirar a muchas otras personas que están en el mismo camino. Y si aún estás empezando, dime, ¿qué parte del método vas a poner en práctica primero? Tu comentario puede ser la chispa que alguien más necesita para transformar su vida. Y no olvides, aún queda mucho más por descubrir. En los próximos videos vamos a profundizar en técnicas más avanzadas que te permitirán sostener esta frecuencia elevada y convertirte, de verdad, en el imán irresistible que atrae relaciones conscientes. Quédate hasta el final, porque si te vas ahora, simplemente no lo vas a lograr.